completamente lícito pensar en que la Bienal de La Habana no debe suceder, no solo por cuestiones culturales, sino por cuestiones cívicas elementales. El país está en su peor momento en la historia. La campaña es una convocatoria a los ciudadanos del mundo para que no participen, no asistan, no permitan al gobierno cubano beneficiarse de la Bienal. Le decimos no a la Bienal de La Habana en esta edición porque no estamos en un momento cualquiera, estamos ante un evento que se supone se creó para el pueblo cuando el pueblo está preso y está sufriendo por sus hijos presos. Hay artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, como Michael Osorbo, hay personas como Esteban, hay cineastas como Ángelo que están o presos en la cárcel y bajo persecución del Estado. No es una campaña contra el desarrollo de una vida normal o de cierta normalidad en la vida y en el intercambio de las relaciones entre el pueblo, el público del arte y los artistas y las producciones de los artistas en un espacio como el de la Bienal. Las situaciones de crisis son las que más necesitan del arte y de una respuesta de los artistas. Yo creo que además después de 2 años que hemos estado todos cerrados en casa, ¿no? ¿Qué mejor momento para recibir una nueva etapa? El boicot iba a venir de todas formas. Iba a haber un boicot, se hiciera o no se hiciera. Si no se hace la Bienal, también hay un boicot. En un estado de abuso legal, emocional del gobierno hacia su pueblo, no podemos celebrar algo que celebra lo mejor del ser humano. Cuando ese ser humano está en un estado de indefensa, está indefenso y está pasando por un estado de vulnerabilidad como nunca antes. La Bienal de La Habana, edición 14, se está celebrando para lavar la cara del régimen y para blanquear una serie de crímenes que se han cometido contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, y esto está sucediendo a todas luces. Estas personas suelen equiparar el boicot o, vuelvo y digo, la invitación a pensar en qué contexto se está realizando la Bienal de La Habana como un acto de censura similar al que realiza el Estado cubano, el Partido Comunista de Cuba y la seguridad del Estado contra la libertad de expresión en Cuba. Eso es más falaz aún, eso no es cierto. Los cubanos de la isla han sido adoctrinados para creer que todas las formas de desobediencia civil son actos criminales, que están orquestadas por intereses extranjeros y que son inútiles. Las protestas del pasado mes de julio señalan un rompimiento con ese fatalismo. La convocatoria de una marcha pacífica por los derechos humanos el 15 de noviembre es un paso importante, al igual que esta campaña. Demuestran
que los cubanos pueden y quieren ejercer sus derechos.